ingeniero José Orellana Hielo, asesor empresarial y financiero, consultor independiente y analista económico, graduado en la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia, con un bachillerato en Ciencias en Ingeniería en Sistemas. Además, posee una maestría en Administración de Negocios y en Ingeniería en Sistemas. Es socio de la firma ecuatoriana de estrategia y finanzas corporativas, Asher Ponder. Es asesor en M-Sequence and Company y ex viceministro de Comercio Exterior, cuyo análisis y experiencia en temas de geopolítica y economía internacionales lo han convertido en un referente en su campo. En esta oportunidad nos comparte su análisis sobre la geopolítica actual, un tema de gran relevancia en el contexto global. Ingeniero, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Justo alcancé a escuchar hace años que no la veía a la gerente del Banco Central, ni a Alberto. Primero les agradezco porque yo sé que es un día largo y han estado esperando y están en esta reunión. El segundo, los felicito. Es muy raro encontrar aún. Yo he tenido la oportunidad de dar clases en Kennedy, en la escuela de Harvard, de temas de administración política, y no es fácil llevar 200 personas a ningún tipo de reunión, ni en tiempos de pandemia. Entonces, para asegurar un poco aquí el tiempo y agradeciéndole a la facultad de la universidad que me indictó y a los estudiantes, estoy tratando de compartir una página de la presentación que tiene un ligero problema. No sé si ustedes allá me han dado permiso para poder, ya estoy compartiendo. Sí, por supuesto, ya se puede ver. Ya. Básicamente, bueno, esta es típica estándar presentación. Quiero presentar un poquito de dónde vengo yo. Yo he trabajado en banca en Wall Street y he trabajado en Nueva York y en Londres y he trabajado mucho en temas de finanzas corporativas, asesoría de empresas. Este es un muestreo de algunas de las empresas con las que hemos trabajado de estos temas, incluyendo empresas en Ecuador, eh, algunas a nivel global. Nosotros fuimos quienes lanzamos Juan Valdez Café internacionalmente el año 2003-2004, que las primeras dos se lanzaron en Nueva York, se levantaron 70 millones de dólares para empezar la globalización de la marca Juan Valdez. Juan Valdez en esa época solo vendía en Colombia. Ellos habían visto el mundo de negocios, cómo se había ido al retail de café, ¿no? Los márgenes, por ejemplo, para un agricultor de café son 10 centavos del dólar, lo que paga el comprador al final en un mercado como Estados Unidos o Europa, y la mayor parte del ingreso se lo lleva realmente el retailer, o sea, el último punto de venta. Entonces, Colombia, la Federación de Cafeteros de Colombianos contrató a McKinsey & Company y otras firmas alrededor del planeta, y básicamente elaboramos todo lo que es la estrategia para levantar fondos y al mismo tiempo incorporar los esquemas para hacer una expansión global de la marca Juan Valdez. Si ustedes están en temas empresariales, esto es muy interesante, porque, por ejemplo, Ecuador tiene una gran oportunidad en cacao. Usualmente el cacao no se lo considera a Ecuador, se lo considera más a México, siendo que es original del Ecuador. Entonces, imagínense, Pacarí está haciendo algo al respecto, República del Chocolate también. Ya Pacarí tiene algún tipo de chocolatería que tratan de establecer, pero ahí es cuando entran los grandes márgenes de negocios al mundo, cuando ya sobrepasas la barrera de ser un productor de productos primarios y ya entras a vender directo al consumidor. Y para llegar a ese punto, ustedes tienen que desarrollar muchísimas cosas, no solo calidad, experiencia del cliente, etcétera, pero también inversiones muy grandes en el punto de retail. O sea, ya abrió un Starbucks aquí en Ecuador. Starbucks lleva décadas en el mercado mundial, ¿no? Pero hay marcas ecuatorianas como Naturísimo, algunas que están tratando de ingresar. Naturísimo tiene un par de locales fuera del Ecuador. Están tratando de ir porque esto ayuda mucho. Ustedes están cerca de la frontera de Perú y Perú, por ejemplo, tiene una reputación enorme como centro gastronómico mundial. Entonces hay muchos productos de la cocina peruana que se venden alrededor del mundo con precios altos por la denominación de origen. Esto como para darles una idea de lo que se da. Básicamente, este es una lámina que uso mucho cuando doy conferencias o clases, porque resalto también una experiencia que es interesante para Ecuador a futuro, que es el tema de los fondos verdes. Hay dineros localizados para inversión en fondos verdes, en naturaleza, en transición energética, incluyendo probablemente, todo el mundo habla que el FMI no nos puede prestar más, realmente el FMI nos puede prestar 1.500 millones de dólares más, y probablemente lo haga dependiendo de cómo terminen las elecciones pasado abril, porque se llama, es un fondo especial
para financiamiento para la transición energética por el tema de cambio climático. Y eso no está tan atado al FMI en su estructura normal, sino más bien al tema de la transición energética. ¿Y por qué es importante pensar para un país como Ecuador? Bueno, ya pasamos los apagones, la sequía más grande en 61 años. Encima, yo estudié ingeniería de sistemas, licenciatura y maestría, estaba en el programa de doctorado, estaba becado totalmente y hablaba mucho con otros estudiantes de doctorado. Esto es del año 90 y ya se hablaba del cambio climático. El problema y las consecuencias del cambio climático es que se va a hacer más fuerte. Ya un ratito, se va a hacer más fuerte en el polo y en el Ecuador. O sea, el efecto más fuerte del cambio climático es en el polo y en el Ecuador. El Ecuador, nosotros lo consideramos un país, pero realmente el Ecuador se refiere a la mitad del mundo que da la vuelta al planeta. Es el meridiano. Entonces hay cero latitud en Asia, hay cero latitud en África, hay cero latitud en el Medio Oriente. Entonces es un tema que ustedes como gente joven tienen que pensarlo. ¿Cómo nos afecta a nosotros el mercado global? Yo le vi una lámina a la exgerente del Banco Central en que se ve la importancia que le da al sector externo. Pero, por ejemplo, el precio del crudo es muy importante. El crudo todavía sigue siendo una de nuestras principales exportaciones. La economía del Ecuador por muchas décadas se podía medir en función de los ingresos petroleros del país. Ustedes multiplicaban la producción de barriles de petróleo por el precio del crudo, ustedes podían ver más o menos a dónde apuntaba la economía del país. Y esto desde el año 72, o sea, desde la época de sus padres. Probablemente algunos de ustedes tienen padres que nacieron en la época del 72. Ahí fue cuando salió el primer barril petrolero del Oriente. Había petróleo en Ecuador en Santa Elena y lo manejaba una empresa británica, en Anconcito, que es bastante cerca a Salinas. Pero realmente el boom petrolero del Ecuador empezó en la dictadura militar. Ese ha sido uno de los factores más importantes para la economía de Ecuador. Tan importante que, como les digo, uno podía medir el futuro ecuatoriano de la economía en base a la producción petrolera y el precio del crudo. Tanto es así que cuando para ser viceministro me pidieron algo, lo hice gratis, una pequeña asesoría sobre a dónde iba la economía ecuatoriana y le dije, si el precio del crudo cae, va a ser muy difícil sostener muchos programas económicos. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia enorme, especialmente para los ingresos fiscales del crudo, y esa es una parte que lo vamos a tocar. Ecuador, 2/3 de la economía más o menos es consumo, y el consumo el año pasado estuvo comatoso, como lo indicó Verónica y también Alberto en un momento lo comentó, en gran parte por los apagones, pero los apagones tienen dos virtudes, ¿no? La una es el fenómeno climático, ¿no? Las sequías nos afectan mucho, pero nosotros apostamos mucho por un sector del Ecuador donde llueve mucho, que es la sección de la Azuay, y el cambio climático está afectando la lluvia en ese sector. Los mercados desacelerados, también Verónica los mencionó, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la mitad de la producción de camarón del Ecuador, más de la mitad va a China específicamente como mercado. Entonces tenemos una dependencia de ese mercado. Si China se ralentiza o empieza a tener problemas con nosotros por el tema del camarón, se lo sufre. Y ustedes son del oro. Tengo familia en Pasaje, así que conozco el oro muy bien. El otro tema va por ejemplo, el tema de seguridad. Nos afecta mucho el tema turismo. Nosotros hemos estado tratando de vender un par de hoteles grandes en Ecuador y es muy difícil cuando las noticias salen alrededor del mundo de todo lo que ha sucedido el último año y antes, ¿no? Entonces uno tener de esas consideraciones. Las remesas estaban subiendo, estaban creciendo, ahora el fenómeno de las deportaciones hay que ver cómo las afecta. Recordemos que el presidente Trump recién tiene 2 semanas. El factor más importante y el que más desde un punto de vista económico la gente se fija, porque yo tengo la ventaja de que hablo con empresarios. Entonces yo no solo hablo con el ministro de Finanzas, también hablo con mucha gente que está en negocios exportadores, camarón, banano, oro, etcétera. Entonces tengo una visión un poco más amplia de la economía de los negocios. Es los mercados de capitales, ¿no? El riesgo país del Ecuador es tan alto que nosotros casi no nos fondeamos con dineros de afuera. Países como Chile, Perú, que tienen riesgo país bajísimo, y eso que el Perú es un desastre políticamente, ellos tienen un riesgo país tan bajo que ellos emiten bonos a 100 años al mercado global y se financian a tasas a veces hasta más bajas
Hubo un ex ministro de Finanzas que decía que cómo Chile puede tener una tasa en sus bonos menor que lo que cobra el FMI al Ecuador. Bueno, Chile tiene un riesgo país de 1%. O sea, es básicamente la tasa de Estados Unidos más un punto porcentual. Nosotros somos más 10 puntos porcentuales, quizás 9 ahora que ha bajado, pero eso ya lo hace mucho más caro. O sea, Estados Unidos un bono a 10 años está alrededor del 4.6%. Si le agregamos 10 ya estamos en territorio del 15%. Si le agregas 1 estás en territorio del 5.50, 5.60. Si ustedes se imaginan la cantidad de proyectos que podrían hacer tanto el sector público como privado, si pudieran conseguir financiamiento al 6-7% a 10 años, el boom económico que podría haber Ecuador. Bueno, eso se llama Panamá. Panamá tiene un riesgo país muy bajo y se fondea mucho con dineros de afuera. Entonces tenemos un país con muy pocos escasos recursos y extremadamente sobreendeudado. La deuda del Ecuador es unos 80.000 millones de dólares, que es enorme para un PIB de 120.000 millones. Y cada vez que usted escuche la palabra déficit fiscal, simplemente piensa en más deuda. Porque es la única manera que puedes cubrir ese déficit fiscal, es más deuda. Entonces eso es un tema muy grave para el Ecuador y es un grave que políticamente los políticos no lo están hablando, pero nosotros tenemos una cantidad enorme de pago de deuda que viene el 2026. Entonces nuestra única salida va a ser salir a emitir bonos al mercado internacional, lo que nos obliga a tener un menor riesgo país. Ahora la gente me va a decir, es que eso es política de Daniel Noboa, no de Luisa González. El riesgo país más bajo desde que estamos dolarizados fue en diciembre del 2015 con el presidente Correa, porque pagó los bonos globales del 2015. Entonces, no crean que es un tema político, es un tema de buen financiamiento, es un tema de hacer las cosas bien, de pensar un poquito de lo que se debe hacer. Lo bueno es que es algo que deberíamos todos como ecuatorianos pensar, ¿no? Tener esa capacidad de bajo riesgo país, pero no lo es. Es un problema grave. Ahora, Ecuador necesita cantidades enormes de dinero en los sectores estratégicos, electricidad, hidrocarburos. Por ejemplo, hidrocarburos tienes que invertir en petróleo y en gas del Golfo. Ustedes se imaginan para el beneficio para Machala, si Ecuador empieza a encontrar gas en el Golfo de Guayaquil y la tubería lleva miles y miles de capacidad de BTUs, de generación eléctrica a Machala. Te permite construir cerámica, te permite construir amonia para fertilizantes. Probablemente hay esas capacidades de gas natural en el Golfo de Guayaquil. En el lado peruano se explota el gas natural y ellos están explorando con una empresa francesa que se llama Total Energies de la frontera del gas del Golfo de Guayaquil hacia adentro. Entonces, no se dejen engañar, a veces estas crisis económicas no son de agentes externos, es nuestra propia incapacidad de cambiar. Y mejor ejemplo de eso le da Independiente del Valle con los jugadores de fútbol que ha sacado. Cada vez que pienso en Moisés Caicedo, en Hincapié, esos jugadores no existían en mi época. Yo hablo en los 80s, 90s, cuando yo tenía la edad de ustedes. Eso es un proceso que ha llevado desde un entrenador en los 90s que dijo que el biotipo ecuatoriano era superior físicamente, Dusan Draskovic, y el dinero que ha invertido Deller, Independiente del Valle, etc. Muchas de estas cosas son procesos, no son cosas que se hacen así nomás. Finalmente, todos los sectores extranjeros necesitan inversión, hidrocarburos, que es petróleo y gas natural, y minería. Energía eléctrica también. Energía eléctrica, yo hace unos 6-7 meses indiqué que en los próximos 24 meses se necesitaban unos 3.000 millones de dólares, porque energía eléctrica es generación, es transmisión y es distribución. O sea, tú necesitas más potencia energética, necesitas capacidad de transmitir. Por ejemplo, ustedes en el oro que están muy metidos en negocios de camaroneras, ya las camaroneras no reciben subsidio del diésel, están cambiando a bombas eléctricas, pero tiene que llegar esa electricidad del cableado de alto voltaje adentro donde está el espejo de agua para que se puedan mover esas bombas de riego de la camaronera. Y eso antes usaba diésel, deberían ir hacia electricidad. Entonces, para que vean lo importante del sector global, ¿no? ¿Cómo está el mundo dividido ahorita? Hay 4 actores principales en el mundo. Tienes a China. China es el mayor consumidor de petróleo en el planeta y muchos de los principales productos básicos. Crudo, oro, cobre, camarón.
ellos señalan, en el mundo de las finanzas, ustedes tienen los tomadores de precios, por ejemplo, el petróleo, nosotros no decidimos nada con el precio del crudo, se lo deciden los mercados globales, porque el mundo consume 103 millones de barriles diarios, nosotros producimos 470.000 en un buen día, de los cuales más de la mitad nos los comemos nosotros mismos. Entonces exportamos muy poco. China importa 9 millones de barriles diarios y China produce crudo. Entonces hay un mundo de consumo de commodities que es más marcado el precio por China. El camarón, por ejemplo, los precios básicamente los mueve China porque es el mayor consumidor en el planeta. No que no produzca, es un gran productor, lo que pasa es que son 1.400 millones de personas. El sur global se refiere a los países no desarrollados. China es el productor, por ejemplo, los coches. Ya en Ecuador los coches, un 30% del mercado son chinos. ¿Por qué? Porque el coche americano, coreano del sur, surcoreano, perdón, europeo es mucho más caro. Entonces China enfoca mucho sus industrias hacia el sur global, sean teléfonos celulares, televisión. Es la opción parecida y más barata, básicamente. Luego tienes Europa. Europa ha tenido un declive muy grande económicamente a nivel global. China es más o menos 20% de la economía del planeta, Estados Unidos es 25%, Europa ha bajado un 16%. En gran parte tiene bastantes, por ejemplo, el mismo tema demográfico. Hay países como Italia o España que ya tienen un 20-25% de la población sobre 65 años. Por eso también el interés en llevar más migrantes, más penetración, y todos tenemos familia en Europa, ¿no? Después de la crisis bancaria, creo que todos los hogares ecuatorianos algún familiar tienen viviendo en Europa. Donde los europeos excelen es mucho en la implementación de leyes, en la regulación. Entonces, por ejemplo, ellos han pasado una ley de inteligencia artificial, ellos han pasado mucho de esto de la denominación de marcas, muchos temas de, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ellos venden mucha marca. Por ejemplo, el champán es un vino espumante, pero tú no puedes llamar a la cava, que es un vino espumante español, champán, o puedes llamar al prosecco, que es un vino espumante de Italia, champán. Champán tiene que venir del Valle del Loire, en Francia. Eso se llama denominación de origen. Entonces, imagínense el negocio que es si pudiéramos vender productos de Ecuador y decir, este es, bueno, existe, se llama cacao. El cacao de Río Arriba, de Aroma, esa es una denominación de origen. Pero eso es parte de la creación de marcas y ahí es donde está mucho del valor mundial. Básicamente Europa entonces tiene un rol a nivel global de señalar los precios para productos de lujo, especialmente para nosotros, porque es diferente el comercio exterior entre Estados Unidos y Europa, China y Europa, que con nosotros. Nosotros somos mayormente un productor de productos básicos, pero en lo que es lujo, Europa marca el lujo, especialmente el superlujo, ¿no? Y eso es algo que lleva pasando por siglos. O sea, no es nuevo que se hable de mármol de cierta parte de Italia, de cristal de cierta parte de Alemania, de trajes franceses, de ropa italiana, etc. Eso es parte de la riqueza que conquistó Europa desde 500 años atrás al presente, y quizás hasta mucho antes. Estados Unidos, mira, Estados Unidos es el gran mercado global porque es un cuarto de la economía planetaria y tiene un alto nivel de consumo. Por eso la idea de Trump de jugar con los aranceles como una medida de negociación. Aún así, la economía de Estados Unidos no es tan dependiente en importaciones y exportaciones. Estados Unidos es una economía continental, son 330 millones de habitantes. Entonces ellos no comercian, casi 95% es consumo interno, solo un 5% es comercio exterior. Entonces ellos sí producen bastante los productos que consumen. Quizás a veces en ciertos haya un apalancamiento en el precio, pero también tienen un rol gigantesco para nosotros, por ejemplo, como fuente de remesas y turismo. Y por más de que la gente hable, la Reserva Mundial, el 65% de la economía planetaria todavía se mueve en el dólar. Tú tomas un avión y te vas a Dubái con reais y nadie te los va a cambiar en la calle, pero nadie. Si vas con, con yuanes, quizás sea más probable, y con euros, pero son las pocas monedas globales. Tú vas con pesos mexicanos y tienes que pasar por dólar o por el euro para poderlo cambiar. Entonces, este rol de moneda de reserva es importantísimo,
porque en cierta manera le permite a Estados Unidos tener factores que se llaman ventajas de soberanía, y lo mismo le hace el tema de que es el gran consumidor del mundo. Entonces, estos son los tres actores a nivel país. Ahora tienes algo que no había pasado en casi un siglo, que son los varones del tech. Esto, por si acaso, viene de hablar con gente en Princeton, en Harvard, asesores globales que dan este tipo de clases en Columbia, en Harvard, en Davos, por ejemplo, en reuniones. Esta percepción de cómo el mundo está dividido. Y ustedes me dicen varones del tech. Antes había los varones, por ejemplo, Henry Ford producía en una época la mitad de los carros del planeta Tierra. Si tú querías petróleo, básicamente tenías que pagar a la familia, ¿cómo es que se pedía? Se me escapó el nombre. Una famosa familia que eran básicamente también grandes productores de petróleo en el mundo. Entonces hemos regresado a una época en que en el balcón de Trump se sentaba Meta, que es Facebook, Alphabet, que es Google, Elon Musk, que es un sinnúmero de compañías, se sentaba, ¿cómo es que se llama? El de Microsoft no lo vi, pero tú tenías alrededor de la economía del Brasil sentado en ese balcón. O sea, un mundo, y todos usamos esta tecnología. A ver, les doy un ejemplo. Cuando empezó la guerra de Ucrania, y Ucrania se quedó sin internet, Elon Musk mandó su capacidad de tener un universo de microsatélites sobrevolando a baja altura la Tierra para proveer internet a toda Ucrania, especialmente a las tropas que estaban en las zonas de combate. Ecuador, tú puedes comprar Airlink y tener acceso a la internet sin necesidad de ningún cableado local, directamente desde el espacio. ¿Cuánto tiempo creen que les va a tomar para que empiece a dar internet a los teléfonos? A Elon Musk. Yo apuesto 16 meses a lo sumo. Estoy seguro en 24, pero apostaría entre 12 y 24 casi. Lo hago, muevo dinero a inversiones. Entonces, imagínense, tú eres el país de Ecuador y quieres hablar del tema de espectro con Telefónica y con Movistar. Perdón, con Movistar y con Claro, que es la empresa mexicana. Tienes un competidor que ni siquiera va a estar asentado en Ecuador, va a estar asentado en el espacio. ¿Y cómo regulas eso? Porque si yo compro un teléfono Airlink que me permita conectarme directamente con los satélites de Musk, lo pago con mi tarjeta de crédito en Estados Unidos y ya está. Entonces, es otro mundo. ¿Y quieren saber dónde ustedes lo ven? ¿Cuántos de ustedes ven streaming gratis? Ven Disney Channel, ven Netflix, ven toda la plétora de servicios de Internet que hay. Eso no existía hace 10 años, 15. Yo soy ingeniero de sistemas. Yo vi esas tecnologías cuando estaban naciendo. Entonces es otro mundo. Recuerden que aquí tuvieron que pasar un impuesto para poder cobrar el impuesto a Netflix, porque por años la gente recibía Netflix y no había impuesto. Elon Musk se metió en un lío con Brasil por un tema de tecnología. Hace poco también tuvo un lío con Europa, lo tiene todavía. Cuando Bill Gates de Microsoft iba a la India, lo recibían como un héroe. Cuando Zuckerberg fue a Colombia, era imposible caminar por las calles, porque esa gente representan 5 veces, o sea, a ver, Musk vale como 250.000 millones, a ver, 150.000 millones de dólares. Esos son 2 economías del Ecuador para el sol. O sea, se imaginan cuando ellos van y ponen una estación de investigación en un país y contratan 5.000, 7.000 ingenieros de sistema eléctrico, etcétera. El salto tecnológico que ese país da. Es lo que le sucedió a Costa Rica cuando consiguió que Intel, que originalmente había querido al Panamá, el presidente de Costa Rica se enteró que cuando Intel fue a Panamá, en Panamá no había suficiente gente con especialización en las tecnologías que ellos necesitaban. Entonces ya se iba de regreso a San José, Costa Rica, es donde está basado Intel. El presidente de Costa Rica en la época se enteró, y esto me lo conversó él, cuando una transacción que hubo, cuando lo conocí, me lo conversó él mismo. Él agarró un avión y se fue a San José, habló con el gerente general, director general de Intel, y convenció para que viniera a Costa Rica. Costa Rica es un país que recibió el año 23 5.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Nosotros recibimos 400 millones. En Costa Rica hay 5 millones de personas. Nosotros tenemos 18.
Entonces, para que se noten la diferencia, este es un juego de pelota muy distinto al con el que yo crecí. Y en el tech no solo incluye la gente de tecnología de Silicon Valley, el Valle de la Silicona, también hay gente muy importante, por ejemplo, en el sector de farmacéuticos, farmacéuticos nuevos, nuevas tecnologías. Y esto se va a ir aumentando. O sea, el tipo que invente robots que ayuden en las casas, se imaginan, ¿no? Entonces, por ejemplo, Taiwán, que es una isla pequeña, es el gran punto de choque de la producción de microprocesadores en el planeta Tierra, porque todo el mundo necesita esos microprocesadores. Y lo que les quiero decir es que ha cambiado, porque tienes tres agentes que son países, que se regulan con países, y luego tienes gente extremadamente rica, rica a nivel de un país, que tienen un poder enorme para mover situaciones. Eso no había pasado en muchísimo tiempo en la historia de la sociedad. Siempre ha habido gente rica, pero a esos niveles y en tecnologías nuevas, o sea, todo esto te abre posibilidades enormes. Para darles una razón, cuando yo empecé a estudiar sistemas e información, pues yo soy doble especialidad con economía internacional, el año 87, no había Excel, no había Microsoft Word, no había PowerPoint, no había Skype, o sea, nada de eso, eran otras empresas. Antes de Facebook hubo MySpace, entonces todavía nosotros no vemos las nuevas empresas que saldrán. Ojalá alguno de ustedes cree una de estas nuevas empresas. Hay empresarios ecuatorianos que tienen una empresa unicornio que se llama Kushki, que en quechua es dinero, que valen como 1.600 millones de dólares de empresa. Lo que pasa es que por temas especiales tuvieron que moverse a Brasil, pero los fundadores son ecuatorianos, para darles una idea, ¿no?, de cómo es el mundo. Ahora, la percepción de Ecuador. A ver, lastimosamente Ecuador se lo ve como un país que tiene una democracia muy complicada. Y esto no lo digo yo, lo dice el índice de la democracia. Entonces, aquí pueden ver los ranqueos de distintos países. Perú es como nosotros. Perú tiene serios problemas políticos. Para mí, sociológicamente, son muy parecidos a los ecuatorianos. Me lo han dicho profesores que estudian esas cosas. Pero Perú en su constitución tiene 3 leyes que cambia todo, que permite la inversión extranjera, que hace lo que dijo Alberto, que lo ha haber dicho Alberto Acosta en algún momento, que el gerente del Banco Central de Perú tiene más de 20 años, que tiene 76.000 millones en reservas, que son un país tan amable a la inversión que los chinos ponen un puerto de 4.000 millones al norte de Lima. Entonces, eso a veces tiene un factor la democracia, pero también tiene un factor las leyes que den seguridad jurídica a la inversión. Porque miren, Chile se lo considera que tiene una democracia de mayor grado que el mismo Estados Unidos, pero nosotros tenemos un número bastante bajo. Entonces, es uno de los primeros elementos que la gente que hace inversión extranjera lo ve. O sea, ustedes imagínense una empresa grande en cualquier parte del mundo, grande, Goldman, Lockheed Gold Star, Samsung, Hyundai. Hay un ejecutivo de nivel alto trabaja 3.000 horas. Normalmente 40 horas es 2.000 horas. A esos niveles tú trabajas 60, 70 horas a la semana. Trabajas $3.000 al año. El Producto Interno Bruto del Ecuador, si tú lo divides para el Producto Interno Bruto del mundo, es una décima de 1%. Es 0,13%. Entonces, no somos una economía tan grande y por tanto tan atrayente. Entonces, cuando esta gente se sienta, tú tienes que atraerlos, ofrecerles cosas para que ellos vengan, para que te tomen en consideración, porque ellos ven al planeta como una sola fuente de inversión, donde ellos localizarse. Y economías como Brasil es alrededor de 18 veces la economía del Ecuador. Entonces, es un tema que tenemos que modificar. Ahora, ¿en qué parte está pensando el exterior al Ecuador? Uno de los puntos que si tú hablas con bancos de inversión que ven Ecuador, que ven el tema riesgo país. El riesgo país es básicamente una medida de la probabilidad de caer en default en los próximos 5 años. Ecuador tiene una probabilidad alta, porque Ecuador no ha crecido en los últimos 10 años. Si tú agarras desde el 2014, que fue el pico del precio del petróleo, el pico de la producción petrolera, y nos llevas al 2024, no hemos crecido. Y el año pasado fue un año malo. El año pasado empezó mal y terminó peor. O sea,
Mi estimado para el año 24, que el Central recién a mediados de este año dirá cuánto fue, dirá que es un -2% a -2,5%, porque ya la economía va muy ralentizada. Pero en gran parte esto tiene que ver con la inversión, con la atracción, por ejemplo, en sectores grandes como el petróleo. Es inaudito que hayamos votado por cerrar el ITT. O sea, eso es una cuestión muy difícil de justificar. Sí, lo puedes justificar por un tema de la medio ambiente, pero nosotros somos nada en contaminación en el planeta. Pero nada, no tenemos esas industrias contaminantes, no usamos carbón, etcétera. Entonces, este es un tema importante para quien quiera que sea presidente del Ecuador, porque el 2026 habrá que pagar una cantidad enorme de amortizaciones de deuda. Otro problema, nosotros tenemos un tema de baja de producción petrolera enorme, van en caída. En cambio, tenemos un sector, disculpen por la parte de mercado accionario, la agarré de otra lámina y se me quedó esa parte, y realmente era el precio del crudo y el precio del cobre. ¿Por qué el crudo y el cobre? Porque el crudo en Ecuador, la producción de crudo de Ecuador ha bajado, y la producción ha bajado muchísimo. Nosotros tocamos un techo de 565,000 barriles de producción de crudo, y ahorita estamos como en 470,000. Al mismo tiempo, el consumo de combustibles de Ecuador crece. Año a año ustedes ven más coches, más coches, más coches, ¿no? El cobre es interesante porque Ecuador es un gran productor tanto de oro como de cobre. Ecuador tiene una capacidad minera enorme, sin explotar. Miren que Ecuador exporta como casi entre 3.000 a 4.000 millones de dólares en minerales. Los apagones causaron que fuera más bajo el año pasado, pero el año 23 exportamos 3.600, casi como el banano, con solo 2 minas reguladas y exportaciones no relacionadas con estas minas, que son las exportaciones ilegales de oro, se estiman entre 1.000 a 1.500 millones de dólares. Entonces, es una cantidad enorme de dinero que Ecuador tiene en potencial de minero. Ecuador fácilmente podría estar exportando, en mi cálculo, 12.000 millones de dólares en producción minera al año, de los cuales podrían producirle al Ecuador una cantidad grande de ingresos. Quizás no tendrías que mover el tema del IVA, habría hasta reducciones de impuestos, porque muchos de esos ingresos vienen a la caja fiscal, no había atraso de pago a las universidades, no había atraso de pago a los salud, etcétera. Entonces tú tienes que ir trabajando el país en vista de eso, ¿no? Y estos son factores externos porque el precio del cobre se fija a nivel mundial, lo fija el fenómeno de la transición energética, del cambio climático, porque un coche eléctrico es básicamente una computadora con cobre, porque tiene las baterías de litio, tiene el sistema del software y el resto del carro es cobre. Todas las casas modernas necesitan muchísimo cobre porque todo el mundo necesita muchísima electricidad y el mundo está pasando de combustibles fósiles a electrificación. Entonces, por ejemplo, una camionera que quiere electrificar su producción tiene que tener cableado de cobre que lleve voltaje alto, luego tiene que tener su unidad de subestación y luego todo el tendido de los postes normales, que es la electricidad de menor voltaje, hasta que llegue a las bombas, y las bombas también necesitan cobre para hacer el efecto magnético que mueve los rotores. Entonces el consumo de cobre se estima que va a crecer mucho más con el tiempo, mientras que el de crudo probablemente se decline. Entonces, si nosotros no producimos el petróleo que tenemos, se va a quedar bajo tierra y no va a producirle nada de riqueza al país. El caso del gas natural es distinto porque el gas natural se lo considera un combustible de transición entre el petróleo y la electrificación total. Por ejemplo, Perú usa mucho gas natural en sus procesos eléctricos. Y el gas natural tiene la ventaja que tú lo puedes usar en las tractomulas, en los buses. Es un combustible muy eficiente y de poca contaminación. Y Ecuador tiene bastante. Este es un escenario un poco complicado. A mí me llegan muchos reportes de distintos temas, distintos países. Esto es en septiembre. Ya se hablaba que probablemente el precio del crudo baje este 2025. Trump es muy pro producción de energía, lo que los gringos llaman drill, baby drill, y está auspiciando que todos los países bajen la energía. La política, los países grandes tienen algo que se llama la gran estrategia, que es básicamente cómo usan ellos los recursos del país para promover su agenda alrededor del mundo.
Entonces, tanto Estados Unidos como China tienen su estrategia muy basado en un precio bajo de la energía, porque un precio bajo de la energía te permite tener muchísimas industrias. Por ejemplo, en la industria del aluminio, tú para hacer planchas de aluminio, tu costo mayor no es la bauxita, el mineral de aluminio, es la electricidad para fundirla. Por eso es que cuando ustedes ven las minas nuevas consumen como 100 megas al principio. Y se acuerdan que tuvimos que apagar las industrias para poder tener electricidad para Navidad. Eso estaba relacionado mucho al consumo de la industria y la minería. La fusión de metal, la fundición de metales usa muchísima electricidad. Hay mucho proceso que usa extremadamente electricidad, entonces necesitas electricidad barata. Dejé los temas coyunturales para las preguntas y respuestas. Quería darles primero este marco de referencia del planeta, de estos 4 intereses diversos, porque China, Estados Unidos, Europa son amigos y enemigos. Los varones del tech juegan un rol distinto. Elon Musk tiene mucha inversión en China. Con Tesla se producen en China, hay coches Tesla en China. Entonces ellos tienen una relación más comercial. Los otros son naciones, que tienen intereses de naciones. Los otros son individuos que son muy ricos, que pueden tener alianza a su país o no. Elon Musk, por ejemplo, es sudafricano, no es nacido en Estados Unidos ni criado. Su primer título creo que fue en Sudáfrica, después en Canadá y después se mudó a Estados Unidos. Y muchos de los, Sachet, el gerente de Microsoft, fue de McKinsey y lo mismo, era indio, ingeniero de materiales y después estudió una MBA en Wharton y estudió en McKinsey. De McKinsey pasó a ser gerente a unas funciones en Google, creo. Entonces, no necesariamente es una alianza a su país, pero es una alianza, ellos tienen una alianza más a los negocios globales. Entonces, querría en esta parte un poquito abrir al Q&A, si lo tienen a la mano, para poder responderles las preguntas coyunturales o estrategias en esa sección, porque en realidad esto es lo que quiero que se queden grabados. Nosotros como un país pequeño respondemos a esos 4 actores. Nosotros no tenemos el poder ni para negociar de tú a tú con China, pasó con el camarón 2 veces o 3, con Estados Unidos, a ver, Petro el día domingo se puso de tú a tú, o sábado, se puso de tú a tú con Trump y a las 6 horas cambió de opinión. México duró 3 días. El sábado le subieron los aranceles, capitularon el lunes. Nosotros no podemos jugar de tú a tú con ellos. Y con los lores del TEC tampoco. O sea, si viene aquí alguien, ¿qué podemos? O sea, ellos pueden poner las fábricas donde ellos les dé la gana, literalmente. Nosotros tenemos que ser como Sun Tzu dice, escoger. Sun Tzu es un escritor, un general chino de hace 4000 años que escribió El arte de la guerra, se los recomiendo. Es un libro muy importante para la gente que trabaja en estrategia y negocios. Él te dice, cuando no tienes el poder, evites la batalla. Eso te hace un ganador. Escoge las batallas que puedes ganar, es la primera victoria. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy inteligentes porque el escenario global ahorita es de una guerra fría nueva. China y ciertos países aliados compitiendo con Occidente. Ese es un marco que ustedes tienen que tenerlo en la mente el resto de sus vidas. Esto no va a desaparecer, esto va a ser el resto, una guerra fría que durará el resto de mi vida y probablemente el resto de la de ustedes. Entonces es algo que quiero que se lo mente. Mucho de lo que está ocurriendo en el mundo es nuevo para nosotros, pero ya ha pasado antes. O sea, para mucha gente de mi generación que nació en los 70s, había el conflicto Unión Soviética, Estados Unidos, Pacto de Varsovia, OTAN, pero eso desapareció con la caída del muro de Berlín. Entonces están volviendo a una instancia que no había visto el mundo en esa época y con presidentes como Trump quizás están retrocediendo mucho más a un Estados Unidos que era más agresivo, más de la política del garrote, pero también va también con las circunstancias mundiales. Entonces quiero dejarlo ahí, por favor, si tienen alguna pregunta, sé que tienen algunas preguntas, disparen. Muchas gracias, ingeniero, por su valiosa participación. Sin duda, este conocimiento es crucial para entender las dinámicas internacionales que influyen en nuestro país. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. En primer lugar, la estudiante Madeleine Narváez menciona, dado que Ecuador depende de mercados internacionales como China para la exportación de camarón y cobre,
¿Qué estrategias pueden implementarse para diversificar los destinos de exportación y reducir la vulnerabilidad externa? A ver, el sector camaronero es muy interesante porque el camarón se consume en Asia, pero en cantidades que ojalá un día de ustedes tengan la oportunidad de visitar el Asia, Japón, Corea del Sur, China. Ellos consumen el camarón como nosotros el pollo. Hay hamburguesas de camarón. O sea, es un consumo muy... Hay cachitos con sabor a camarón. O sea, si quieren pensar en algo que sabe horripilante hasta que lo pruebas, porque lo pruebas es delicioso, cachitos con sabor a camarón, imagínense. Entonces ahí hay una capacidad de diversificación, pero hay que recordar algo. ¿Quién es el líder mundial de exportación de camarón en el planeta Tierra? Nosotros. Nosotros somos el Valle de la Silicona del camarón. Y no lo digo yo, lo han dicho en conferencias en Vietnam, en Seattle. Nosotros somos la alta tecnología en camarón, somos los grandes del mundo de la venta del camarón en acuacultura. Quería especificar el banami en acuacultura. En lo que la diversificación que tú vas a empezar a ver, ya primero hicimos un acuerdo comercial con China. Entonces eso es un buen primer paso, ¿no? Ya le dijimos a China, queremos ser tu amigo, hay un acuerdo comercial. El problema es que nosotros tenemos que ir a escoger. Por ejemplo, Chile exporta 3 o 4 veces, yo fui viceministro y ministro de Comercio Exterior, por eso las cifras las abro de la cabeza. Chile exporta 3, 4 veces más en valor frutas a China que nosotros, porque ellos se han especializado en frutas caras como arándanos, cerezos, frutillas, etcétera, que tienen menos peso y son más caros. Entonces ahí también viene un tema de que el exportador ecuatoriano, que cuando se propone es campeón, porque nosotros somos líderes en banano. O sea, la provincia del Oro es probablemente, salvo las provincias petroleras, es la capital de las exportaciones ecuatorianas. El Producto Interno Bruto de ustedes en las exportaciones es gigantesco. O sea, piensen oro, banano, camarón, eso es ustedes, en el oro. Yo tengo familia en pasajes, se lo puedo decir por mi propia familia. Por eso es difícil diversificarse. Ecuador vende casi uno de cada 4 camarones que se comercia internacionalmente es ecuatoriano, casi lo mismo que el banano. Entonces ahí tienes que irte a otros mercados. Por ejemplo, en el tema de minerales, Ecuador debería pensar en una refinería de cobre, de oro, cuando la producción sea más alta de minerales, en vez de mandar, cuando ustedes ven esos camiones que llevan la tierra, la tonelada de tierra y llega a Puerto Bolívar y lo voltean, empezar a buscar todos esos minerales, porque ahí no solo hay oro o cobre, hay otros minerales más, tierras raras, etcétera. Y como te digo, por ejemplo, el sector de arándanos, por ejemplo, aquí en Guayaquil, en Santa Elena, también se cultiva arándanos, que es una fruta cara de exportación, la pitahaya. Tienes que ir a buscar mercado y tienes que modernizar, pensar en reducción de costos. Es un camino no solo de las cosas que hagan, sino también de los procesos. Por ejemplo, mi prima hermana que estudió 10 años después que yo en Estados Unidos, cuando me preguntó qué estudiar, le dije, asegúrate del mandarín. Cuando yo empecé a estudiar, como ingeniería es complicada, pero yo tenía deseos de estudiar japonés, porque yo crecí con el gran Japón, el que pasó de la Segunda Guerra Mundial a construir Toyotas, Sony, etcétera. Entonces yo quería aprender japonés. El idioma no es solamente por el inglés, es también un factor cultural. Tú recibes a un embajador de un país y le dices, Watashi wan, Orellana san des, y le hablas en japonés y el japonés se va de espalda. No espera nunca que alguien en Ecuador le hable 2 frases en japonés. Y si le hablas que has visitado Tokio, que te encanta Kioto, que te encanta comer un plato rarísimo de ellos, te lo ganas. Entonces, ese es una función no solo del gobierno, es de la persona, del emprendedor. Léanse la historia de cómo el arándano llegó a Perú. Perú construyó una industria gigantesca de arándanos en virtud a Inca Berries, creo que se llama el que empezó. La historia de Pacarí, por ejemplo, es interesante, de los cuencanos, de esta pareja, se me escapa el nombre en este momento. Miren que la costa produce el cacao, pero es una empresa de Cuenca que básicamente ha globalizado el cacao y el chocolate ecuatoriano, porque el cacao es primario, el chocolate ya es un tema de mayor valor agregado, y ellos ya han abierto tiendas en Dubái, se han movido. O sea, yo lo llamé a Sebastián Peralta, se llama el gerente general, porque una vez cuando nos tocó ir a Dubái, la ministra de Información, que era literalmente una princesa árabe, en hecho, era una princesa árabe, le dijo que ella mandaba a ver de Londres los Pacarí, que por qué no se vendía Pacarí en Dubái.
Entonces lo llamé a Peralta, le dije a mi secretaria en Guayaquil que le llame a Peralta donde esté y que le compraba 8 cajas y que me la manden por avión a Dubái que tenía para repartir. Y le dije, tienes que venir aquí, están muertos por tu producto, abre una tienda. Ya con la tienda estás en otro juego. O sea, eso es lo que hace Juan Valdés. Siguiente. No espero que le haya contestado, ¿no? Sí, muchas gracias, ingeniero. Sí. Como siguiente pregunta tenemos la del compañero Yandri Freire. Él pregunta, ¿qué tan preparado considera que está Ecuador para atraer inversión extranjera directa, considerando los bajos costos de producción y las economías a escala que ofrecen otros países? A ver, empecemos con que no tenemos las leyes adecuadas. Perú tiene la psicología de Ecuador. El ecuatoriano, por temas, no sé, nuestros, queremos reflejarnos en Colombia, pero el colombiano es distinto a nosotros. Nosotros nos parecemos más a los peruanos, hasta en el caos político. Perú tiene 3 leyes en la Constitución que ha hecho un cambio enorme en el deseo de los países de invertir, en la estabilidad de autoridades como la del presidente del Banco Central de Perú, etc. De ahí el tema de costos de producción va de la mano de lo que produzcas, porque si no Suiza no exportara nada. Suiza es mucho más caro que Estados Unidos. Singapur es mucho más caro que Estados Unidos. Y te hablo que Suiza es chiquito. Singapur es una ciudad. Singapur creo que Guayaquil tiene más área que Singapur. Entonces Singapur no podría producir nada, pero ellos tienen un ingreso promedio de casi $80,000. Entonces el costo va de la mano de lo que produzcas. Pero sí, Ecuador tiene costos altos, especialmente en logística. Por ejemplo, no lo tengo que decir groseramente, me van a tener que disculpar. No sé en qué cerebro de pollo nadie ha hecho el doble de carretera entre Machala y Guayaquil, por ejemplo. Yo cuando voy a Machala paso asustado y di vuelta, y yo que voy con alguien que maneja, pero no voy en avioneta, pero esto me siento más feliz. Esa vía es llena de tractomulas. Entonces, esa vía debería ser una de las vías más importantes en todo el Ecuador. Deberías doblarla de tamaño, debería ser 5 carriles, 4 carriles, o sea, una cosa de locos, con seguridad, con todo. Porque ustedes producen lo que se exporta. ¿O acaso tú crees que los gringos de la fábrica que exporta no tienen una supercarretera donde está el puerto? O sea, pero nosotros no hacemos esas cosas, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y tú reduces costos, por ejemplo, todo lo que es costo de producción debería ser reducido. Por ejemplo, te doy otro caso. Perú tiene una industria se llama business outsourcing, que es básicamente centros de llamadas, centros de ayuda a los empleados. Hay millones de ecuatorianos en Europa, hay millones de hispanoparlantes en Estados Unidos. Los atienden desde Costa Rica y Colombia. Yo he hecho llamadas a centros de llamada para que me atiendan por algún tema desde Ecuador y me atiende una colombiana. Ya me ha atendido una salvadoreña, me ha atendido una costarricense. Aquí por temas de la ley, por ejemplo, el Código Laboral, que es una desgracia que tengamos un Código Laboral de 1938. O sea, en 13 años cumple un siglo el Código Laboral. O sea, ¿se imaginan cómo? O sea, ese es el problema, no es solo el mundo nos puede ayudar, pero nosotros tenemos que nosotros desear ayudar. O sea, tenemos que pensar en qué hacemos nosotros para ayudarnos a nosotros mismos. Carreteras a los centros de producción, aunque cobren peaje, no importa, si tú quieres ir de A a B en todos lados del mundo, la gente va a Miami, paga peaje de Miami a Orlando, no se queja. O sea, estas cosas cuestan, pero mientras produzcas estás bien. Y eso te eleva el nivel de vida, centros de llamada. Es, por ejemplo, una industria que aquí no se puede poner en Ecuador por toda la regulación del Código Laboral. Entonces, es nosotros, somos nosotros un gran factor. Muchas gracias, ingeniero. Así Sí, también tenemos la pregunta del estudiante Solange Becerra, que ella nos pregunta cómo están remodelando la inteligencia artificial, la ciberseguridad y otras tecnologías emergentes, el panorama geopolítico y qué nuevas formas de competencia y conflicto están surgiendo. Mira, ahí es un tema complicado. A nivel países, básicamente hay una competencia global. Y nosotros no vemos la IA de alto nivel. O sea, va a haber, en el futuro habrá que haber acuerdos de que, por ejemplo, no se permita que las armas tengan IA. Porque te imaginas, es el escenario de Terminator, básicamente, si no has visto la película con Schwarzenegger. ¿A dónde puede afectar en el empleo?
A ver, solo para darte una idea, hay una película que se llama Logan, que es Wolverine en el año, no sé, 2030. Si ustedes ven la carretera, no hay choferes en las tractomulas, no hay choferes en los carros. Nosotros estamos dentro de un margen de menos de 10 años para que eso ya es factible. Hay tractomulas que circulan por Estados Unidos sin chofer. Va un chofer porque le están entrenando. Hay lugares en el mundo que hay coches taxis que no tienen chofer, pero el escenario a donde apunta, acuérdense que la tecnología, hay la ley de Moore, que la capacidad de los chips de computadora se dobla cada 2 años. De dobla. No es que 50%, no, dobla. Entonces tienes un escenario, a ver, para darles una idea, cuando yo crecí y me gustaban las computadoras, yo jamás pensé que podía hacer una teleconferencia si no fuera por teléfono. Hablo con mi hija en Alemania, hablo con mis amigos, todo por WhatsApp, y si no es WhatsApp es Facebook. Y Skype empezó en los 2000 y era una tecnología mucho más lenta. Ahora conversamos 250 y cacho de personas, 200, ya cayó, ¿no? La gente está con sueño. 210 personas, 208 personas por internet en distintas localidades y podría haber gente en otros lados del mundo. Entonces, esa es la tecnología actual. Imagínense ustedes cuando ustedes tengan mi edad, ¿qué tecnología habrá? Entonces, el problema es que puede haber una precarización de trabajos muy grande. Y la IA te abre una brecha de que no va a ser solo el trabajador de fábrica que puede tener un serio efecto en sus ingresos, sino el trabajador preparado. Porque, por ejemplo, si yo necesito un reporte base, yo le digo a ChatGPT, hazme en 500 páginas, bla, 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 y me das una base de reporte. Tiene errores, tiene fantasías, tiene ciertas cosas que los IA tienen, pero te da una base como para empezar a trabajar. O sea, por ejemplo, sus profesores, ¿cuántos de sus profesores ya se han hecho especialistas en detectar si los papeles que ustedes escriben no son hechos con ChatGPT, Llama, todos los software que existen de IA? Y ese es el IA a nivel básico, que lo que nos espera en 5 años va a ser muy, muy grande el cambio. Y especialmente a gente joven como ustedes tienen no que temerle al IA, ustedes tienen que aliarse con el IA. O sea, ustedes tienen que, por ejemplo, convertirse en aliados que conozcan el IA tanto que los haga ustedes más productivos como individuos. Por ejemplo, en mi generación no teníamos esto, pero saber, tú ponías en el currículum, yo sé Excel, Word, o sea, bueno, ya cuando Excel nació, Excel, bla, 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 ¿no? En mi época antes, cuando recién empecé a estudiar, tú sabías DOS, porque no había Windows, tenías que saber comandos directos de computadora, Unix. El mundo avanza y eso te hace más productivo. Ahora, si sabes bastante de IA, probablemente puedas trabajar fuera del Ecuador sin problemas, desde Ecuador. Muchísimas gracias, No hay ingeniero, por sus problema. valiosos aportes. Y vamos con la última pregunta de esta ronda que le realiza el estudiante Kevin Villa. Él nos menciona cómo perciben los actores internacionales las propuestas de algunos candidatos presidenciales de Ecuador de refinanciar la deuda externa por 2 años y emitir bonos como solución económica. Se matan de la risa. En serio, se tiran al piso. A ver, yo tengo amigos que trabajan en UBS, JP Morgan, Goldman, Blackstone, BlackRock. Es que es el caso, a ver, ¿qué le pasó a Petro cuando se puso de bravito de tú a tú con Trump? A las 6 horas claudicó. Ese es el mundo. A ver, tú no te vas y te metes contra un tipo de 250 libras con cara de Schwarzenegger a querer ir a pelear. O sea, vas quizás con un machete, una pistola, pero no vas a ir de a puñete porque el otro te masacra. O corres bastante hasta que el otro se canse y se tira al suelo del cansancio y nunca te agarró, pero no lo vas a enfrentar de tú a tú porque te va a masacrar. Esa es la verdad del mundo. Otra cosa es vivir en la fantasía. Ecuador, si cae en default y no paga, renegociará la deuda, habrá todos los trámites, etcétera. Pero Ecuador es un país que tiene un déficit de 4.000, 5.000 millones de dólares. ¿Y cómo lo financias? O sea, exactamente cómo financias el gobierno con ese déficit. Hay 4.000 millones de dólares en atrasos. ¿Cómo pagas esos atrasos? O sea, Ecuador no es un país que esté en posición de sostener un... Y encima, espérate, o sea, tú quieres condicionar la reestructuración y los 2 años. A ver, no que sea imposible de hacer, pero primero tendrías que tener una economía sin déficit y sin atrasos.
O sea, tendrías que solucionar ese problema de base, porque si no tienes un serio problema. ¿Cómo pagas los sueldos al sector público, que son casi lo mismo que genera el IVA? Te digo porque yo he estado en esas reuniones. O sea, Ecuador vive... A ver, te doy un caso en particular. Ustedes que están cerca del Perú. ¿Cuánto cuesta la electricidad en Perú por kilovatio hora? De alrededor de 16, 17 centavos. ¿Cuánto vale en Colombia? Alrededor de 20 centavos. ¿Cuánto vale en Ecuador? Alrededor de 10 centavos. Haz la matemática. Si tú quieres atraer un inversionista privado a ciertos sectores de electricidad, tienes que elevar el precio de la tarifa eléctrica. Tú me vas a decir, no afecto a fulano, sutano, mengano. Pero Perú lo hace, Colombia lo hace. Colombia no ha tenido apagones desde el 92, a menos masivos. ¿Qué mundo quieres vivir? Este año va a haber apagones, te lo firmo sin problemas. O sea, eso es total, desde agosto vengo diciendo que no hay manera que garantice que no haya apagos el 95, el 25, perdón, porque las sequías son fenómenos estacionarios, o sea, toman unos años, son un ciclo. Entonces este año en Guayaquil apenas ha llovido y estamos en febrero. Llenarás el embalse, pero espérate a la época en que no haya lluvias y te empiezas a comer el embalse. Y Colombia también sufre de problemas de estiaje. Entonces, aquí lo que va a haber a quien gobierne Ecuador es que tendrán que pensar en abrir el sector al sector privado y manejar la situación como está. Quizás 2 horas de apagones en la madrugada para ir ahorrando agua, etcétera. Pero es imposible, no importa quién nos gobierne, salvo que nos gobierne Elon Musk y nos dé 100.000 millones de dólares para cambiar al Ecuador, ¿de dónde sacas el dinero? O sea, son fantasías. Aquí, a ver, te voy a ser muy, muy sincero. Aquí se habla muchas tonterías en Ecuador. O sea, gente que te entrevista, gente que habla. Los políticos es una... O sea, y cuando tú hablas con gente muy profesional que vive afuera, que ha visto mundo, así chicos como ustedes, pero son mayores. Ellos ya son gente de 30, 40 años los que trabajan en estos bancos y miran a Ecuador. Ellos también miran a Colombia, a Perú, a Uruguay, a Argentina, a Brasil. Entonces, no es que le vas a poner... hay gente que me habla, Ecuador es un país pobre. No, pobre es Haití, pobre es Honduras. Bolivia tiene un PIB per cápita la mitad del de Ecuador. O sea, ¿quieres ver pobreza? Una vez que ves Haití, créeme que te vas a asustar. Vas a pensar que en Ecuador son ricos. Y no te hablo de partes del África, que es más horrorizante todavía. Entonces, aquí hay realidades. Nosotros tenemos que pensar. Alguien decía en una de estas presentaciones, porque yo estaba haciendo otras cosas y escuchaba, que no se sabe cuánto puede crecer Ecuador. Mira, Ecuador, un amigo mío que es del Oro, que es economista en la Reserva Monetaria, en la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington. Él era profesor en la escuela, hizo un doctorado, etcétera. Es un tipo brillante. Él ha calculado que Ecuador podría crecer alrededor del 4%. La población del Ecuador crece al 1.7%. Quiere decir que tú crecerías real por encima del crecimiento poblacionario un 2.3%. Eso más o menos significa que cada 25 años estás doblando la economía, pero lo tienes que crecer. Si no lo creces, entonces es pura fantasía. Lo mismo sucede, a lo mejor 4 es poco, puedes crecer 5. Entonces ahí le vas cortando años. Si la economía del Ecuador se dobla, todavía no somos la economía de Chile, somos más parecidos a la economía de Costa Rica quizá, pero ya estás en el camino correcto. Pero tú no puedes pasarte 10 años sin crecer. O sea, todavía, cada vez que ustedes manejen Guayaquil-Machala, digan, ¿por qué esta carretera es así? ¿Por qué esta carretera no es de 6 carriles? Por aquí sale el Camarón, el Loro, el Banano, son ciudades complementarias. Pregúntense, porque esa es la pregunta que deberían hacerse. Esa es la pregunta que deberían preguntarle a los candidatos por los que voten. ¿Cuándo una carretera decente entre Machala y Guayaquil? Muchas gracias, ingeniero. Y para finalizar, el compañero John Pizarro nos pregunta, ¿hacia dónde cree usted que estarán dirigidos los ingresos del Ecuador si la tendencia de la explotación petrolera es negativa? ¿A qué podría apuntar el Ecuador para mantenerse económicamente? A ver, está en negativo. Ya llevamos algunos años. El pico de la producción petrolera fue el 2014, tanto en precio como en producción. Digamos que la misma tendencia de crecimiento continúe. Ahí viene una pregunta. Primero, ¿vas a explotar el gas del Golfo de Guayaquil o no? Interrogante grande, ¿no? Porque ese es
hidrocarburos son tanto el petróleo como el gas natural, pero son dos negocios muy distintos. Tú el gas natural no lo puedes mover salvo que lo congeles en forma líquida. Se va por gasoductos, es toda una estructura. En otras ciudades, si algún día visitan México, por ejemplo, van a ver que hay tubitos pequeños para pasar el gas entre las casas, no hay tanques para cocinar, sino que ellos en las ciudadelas construyen pequeños tubitos para circular el gas de una casa en edificios, en poblaciones. La minería también, aquí podríamos vender 8.000 millones más en minerales. Camarón, hemos llegado a un nivel muy alto, probablemente vamos a mantenernos como líderes, pero ya el crecimiento se va a reducir. Pero, por ejemplo, aquí en Ecuador no hay maricultura. Maricultura es lo mismo que la acuacultura, pero en mar abierto. Son unas jaulas enormes en las que crecen peces, pescados y los crían mar afuera. O sea, 2-3 kilómetros de la costa. En Chile, por ejemplo, hay eso, maricultura. Entonces, hay caminos. El problema es que cuando tú vienes e inviertes, por ejemplo, el tema seguridad, que va a ser un tema que nos va a tomar 10 a 20 años solucionar, y solucionar entre comillas, ¿no? Para llegar a un nivel como Colombia. Es un tema a considerar, ¿no? El tema de la justicia, te roban algo cuando te pagan, hay un fraude, te pagan. Entonces, hay muchas cosas que Ecuador tiene que cambiar, que ha dejado atrás. A ver, por ejemplo, para darte un ejemplo, la gente que empezó a hacer maricultura, le robaron todos los equipos el año 17, creo, que habían empezado a hacer un tema de ostras a mar abierto. Alguien fue en un bote y les robó. Entonces tú tienes ante todo que cuidar la seguridad. Mira, el Estado, los seres humanos deambulaban, ¿no? siendo cazadores, hasta que un día decidieron vivir en sociedades, pero lo decidieron por 3 factores: por la seguridad, por la educación, en esa época era el tema religioso, y por la salud, para tener el curandero, la persona que te curaba. Ahí empezaron los humanos a agruparse. Pero el principal tema original era seguridad. Entonces la seguridad es una de las razones del Estado más grandes de su existencia. Necesita seguridad. Y el resto es modificar leyes que tienen sentido común. O sea, ustedes viven en Machala, ustedes deberían preguntarse, cuando voy de Ambato a Quito, ¿por qué la carretera Ambato a Quito es 10 veces mejor que la de Guayaquil-Machala? No tiene fundamento económico para el país, no lo tiene. O, por ejemplo, Guayaquil-Cuenca, que Cuenca es una gran ciudad industrial. Muchas gracias, ingeniero José, Un placer. por su valiosa exposición y por compartir su perspectiva sobre este tema tan relevante en la actualidad. Le invitamos a compartir unas palabras de despedida para cerrar la participación de esta jornada. Sí. A ver, yo le comentaba al profesor Salcedo que cuando yo estudié en la Universidad de Estados Unidos es muy interesante que estos eventos los organicen los jóvenes, no solo en el aspecto de los profesores, sino a veces hasta para conseguir fondos, porque el ecuatoriano tiene muchas cosas buenas en la cultura, pero a veces tiene se restringe mucho en su ambición. Por ejemplo, versus el colombiano. Ustedes agarran un colombiano y es vendedor, sale, vende. Se lo ven, miren los medios, o sea, cómo son los artistas colombianos que van a Estados Unidos, etc. El colombiano, por una razón sociocultural, somos un poco más tranquilos. No confiamos en nuestras propias habilidades. Entonces, una parte importante de que los estudiantes manejen mucho de estos eventos, no solo en la parte de ser las personas que lo guían, sino hasta también organizarlos, etcétera, es porque a ustedes los profesionaliza. O sea, ya venir a llamarme, a conversar, etcétera, ya tomo un grado, llamarlo Alberto Acosta, Pablo Lucio, que fue jefe mío, etcétera, ya te lleva a cierto nivel profesional. Y eso es muy valioso, porque no es solamente que puedas hacer regresiones lineales, temas matemáticos, hacer contabilidad. En las carreras de la persona como individuo, las habilidades suaves, lo que en inglés llaman como soft skills, se vuelve muy importante. Y el saberse vender, o sea, no solo productos, sino venderte tú como persona, es importantísimo en la vida, no solo para conseguir a la novia o al novio, sino también para los empleos. Hay carreras enteras de gente que básicamente tienen un título mediocre de universidad, no fueron buenos estudiantes, pero son grandes vendedores. Y eso es algo que también se puede cultivar, el carisma se cultiva. Entonces es importante. Por ejemplo, cuando yo estudiaba el MBA, uno de los entrenamientos que más me reía yo era el que estamos haciendo actualmente, cómo tratar la cámara.
Cuando fui viceministro también me dieron el curso de cámara. En 2 puestos de trabajo que tuve como ejecutivo, manejo de cámara, manejo de público, dar charlas en público. Y eso, la mejor escuela de eso es haciéndolo. Por eso es cuando ustedes ven esas películas gringas que una persona sale a hablar, a contar chistes. Es dificilísimo hablar ante un público. Entonces, es difícil. Y bueno, aquí lo estamos haciendo de una manera protegida porque hay una pantalla que nos da como un alejamiento del otro público, pero ya los quiero ver parados enfrente de 200 personas y empezar a hablar. Entonces, esas habilidades suaves son muy necesarias. Y entre esas habilidades hay una que yo la valoro muchísimo, que es la capacidad de desenvolverse por sí solo. Yo tenía una empleada de la Universidad de Guayaquil que trabajaba conmigo que es fabulosa. Lastimosamente se fue a España y yo mismo le di las recomendaciones para un muy buen masterado en maestría. Ella era Misión García. Si yo le decía haga algo, me decía cómo cree que lo puedo hacer, iba y lo ejecutaba. No tenía miedo de llamar a nadie. Valiente, trabajadora, no se lo tenía, porque ustedes están en esa edad y que ustedes tienen que... Yo le decía a ella, mira, tú estás en la edad que tienes que aprovecharme a mí para aprender, porque si ustedes creen que ustedes saben, no, ustedes están solamente en lo teórico. Ustedes están viendo por encimita contabilidad, por encimita finanzas, por encimita. Yo les tiro el caso que no esté en el texto y se me ponen a llorar. Digo porque yo entrevistaba para puestos de trabajo, algunos hasta en Harvard entrevistaba a gente para trabajar en McKinsey, en JP Morgan. El texto es una cosa, otra cosa es la vida real donde encuentras dificultades reales, seres humanos. El libro te dice que esto, que este otro, sí, pero ya pues, ejerce liderazgo a un grupo. Trata de lidiar con 10 niños menores de 5 años, ahí quiero ver tu capacidad de liderazgo. Yo decía, esto es como tratar de coger gallinas, de tratar de arrumar gatos. Es difícil, pero esas son habilidades que también necesitas tanto a nivel familia, persona, como líder. Ustedes tienen que pensar en su transformación de carrera desde una línea base de preparación, etcétera, ya a posiciones de liderazgo, a salir afuera, a ejercer su opinión. En Estados Unidos se nos hablaba mucho de cambiar el mundo. Exactamente, porque todo el mundo decía, ¿qué es lo que quieres en la vida? Porque llega un momento que todo el mundo se casa, tiene hijos, haces algo de dinero, quizás más, quizás menos, quizás llegas a presidente, ¿no? Toda esa historia, ¿no? Pero ¿qué es lo que el driver, qué es lo que te impulsa? Entonces siempre la gente decía, de alguna manera cambiar al mundo, al tener tu pequeño rol en la historia del planeta. Ustedes tienen que irlo pensando, ¿no? Me uno a un gremio, doy una charla, salgo a este tema, estar afuera, salir, no quedarte encerrado pensando que los textos te dieron todo, porque no lo hacen. Realmente no lo hacen. O sea, no es culpa de los profesores ni del texto, es simplemente que no hay mejor profesor que la práctica. Muchas gracias, A ingeniero. ustedes por la oportunidad, un placer. Feliz noche. Muchas gracias. Queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a los distinguidos conferencistas por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros, a las autoridades por su invaluable apoyo en la realización de este evento y a todos los asistentes por su interés y su participación activa. Este ciclo de conferencias ha sido una oportunidad excepcional para el análisis y la reflexión de temas de gran relevancia en el ámbito económico y social. Confiamos en que cada uno de ustedes haya encontrado en estas ponencias un espacio de aprendizaje significativo que contribuya al fortalecimiento de su formación académica y profesional. Bueno, hemos llegado a la parte final. La noche de hoy, bueno, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su asistencia y su participación. Nos vemos en el siguiente día de la sesión. Buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches.